Buenas noches, docente y compañeros. Mi nombre es Jennifer Morales y en el presente video les hablaré sobre lo que es la cámara de Gesell. Como es de nuestro conocimiento, la cámara de Gesell surge de un experimento tecnológico en el cual un psicólogo estadounidense, haciendo uso de todos los avances tecnológicos que existían en su época entre los años 1940 y 1950, ya sean videos y fotografías, con aquello inventó de Gesell-Dom, o a su vez la cámara de observaciones, la cual posteriormente y en términos científicos fue denominada como la cámara de Gesell, la que fue utilizada para desarrollar estudios psicológicos. Hoy se utiliza también en campos como en el de los mercados y ciencias económicas, y también en el de las ciencias jurídicas y sociales. Con respecto al tratamiento de la víctima en derecho penal, tiene la finalidad de la no revictimización de la misma durante el proceso. Se especifica para observar la conducta de los sospechosos en los interrogatorios, esclarecer los hechos y la veracidad de los testimonios, sean de las víctimas o de los agresores, y para preservar el anonimato de testigos y el de las víctimas frente al entorno. No importa en qué medio se utilice la cámara de Gesell, la finalidad desde todo punto de vista es la obtención de resultados y posterior análisis a través de la observación, y que la persona o el grupo de personas que van a ser analizados y estudiados a través de la cámara de Gesell se sientan en confianza con el proceso, y para que la armonía que les propicie el entorno sea el eje de la investigación acertada. Para tratar a la víctima se requiere de mucho tacto y paciencia, pues considero que esto es uno de los puntos fundamentales de la investigación, pues de ello dependerá la apertura y confianza de la víctima con el psicólogo, y debido a esto también la base del testimonio certero. Para que la cámara de Gesell tenga éxito y cumpla con su finalidad de no revictimización, se debe individualizar cada caso y prestar la atención debida, la diligencia y cuidados necesarios, a fin de que no existan errores que puedan perjudicar o alterar el curso del proceso, repercusiones o daños de los testimonios de las víctimas o de los agresores en su reacción dentro del laboratorio de observación, considerando además que el entorno debe de ser lo más armónico posible para que no exista por parte de las víctimas un efecto reactivo en el que no puedan mostrar sus verdaderas emociones ni contestar las preguntas con franqueza por temor a saber que están siendo grabados u observados, y permitir que esta situación, el delito que vulneró sus derechos, no sea denunciado. La cámara de Gesell, al ser un laboratorio en el que la víctima no ve a su agresor, no va a sentir la presión que sentiría si enfrenta al agresor públicamente, o si a su vez rindiera testimonio en la etapa de juicio frente al acusado, cara a cara. Sería de gran utilidad el uso de la cámara de Gesell para estos casos, pues de esta manera no quedarían en la impunidad crímenes que son de conocimiento público, como el narcotráfico, el sicariato, pero que por el gran poder de estos grupos poseen, y el temor que nos representa para todos, nadie puede denunciar. Si se utiliza la cámara de Gesell y a la víctima se le brinda protección a futuro con el programa de protección a testigos y víctimas a cambio de denunciar el hecho,
y si su testimonio tiene validez como prueba para el sistema judicial y la sociedad. Desde otro punto de vista, la Cámara de Gesell es un laboratorio de observación que consiste en 2 habitaciones en una pared divisor en la que un espejo unidireccional de gran tamaño permite ver lo que ocurre en una de las habitaciones desde otra, pero no de modo revés. El psicólogo que realiza la entrevista tiene un micrófono y auricular oculto para que en caso de que la persona que se encuentra en el otro lado de la habitación tenga alguna duda al respecto de lo que se está preguntando o quiera acotar a la entrevista con nuevas preguntas, la persona le transmite esto al investigador y el investigador busca la manera más viable para preguntar a la persona que está siendo entrevistada. Hablando especialmente del tema de investigación jurídica, el espacio está condicionado para que, aun cuando la víctima sepa que está dentro de la fiscalía, no sienta temor alguno al rendir su testimonio. Luego de esto, también tenemos los objetivos de la regulación de la Cámara de Gesell. Tiene como principal objetivo erradicar las prácticas judiciales abusivas que atentan contra la integridad de la víctima, tales como la reiteración de las declaraciones, que son procedimientos que estimulan por lo general temor, contradicción, negatividad a recordar y expresar lo sucedido, ansiedad y falsedad de la realidad, entre otras. Además, tiene el propósito de obtener la versión de la víctima, garantizando su derecho constitucional a ser escuchado en un ámbito adecuado, condicionado con los implementos necesarios a la edad y etapa evolutiva de la víctima, con la intervención exclusiva de especialistas, de esta manera evitando anteriores procedimientos que conlleven a su revictimización, pero que a la vez garanticen al ofendido e imputado el respeto de sus derechos y garantías fundamentales. También tiene como entrenar a los estudiantes en habilidades de observación, realizar demostraciones, réplicas, experimentos e investigaciones psicológicos donde se requiera que el sujeto de investigación no vea al observador. También aplica pruebas psicométricas grupales o que requieren observación de los sujetos. En el ámbito legal, los testimonios grabados en la Cámara de Gesell son la base para adelantar audiencias preliminares y otras diligencias que se requieren dentro del proceso de investigación de un delito de abuso sexual. Este sistema, además de reducir el daño que sufre el niño por el abuso, sirve como prueba de grabación de audios y videos, material por el abuso. Esta cámara cuenta como un sistema de grabación penal acusatorio, sirve como prueba según lo avalado por el Consejo de Seguridad de la Judicatura. También en el campo del mercadeo, la Cámara de Gesell se usa para hacer clínica de ventas, mediante la que se observa el uso de técnicas y de desempeño de vendedores en entrenamiento. Se usa además para observar las reacciones de los sujetos ante los productos o para la evaluación de la acogida de un producto mediante grupos focales. Gracias.
Principales aspectos de la entrevista pericial en la cámara de Helseth y cómo se divide. La cámara de Helseth es una habitación acomodada para permitir observaciones al menores a lo largo de la entrevista con el psicólogo, destinados a esclarecer denuncias de abuso. Los expertos, por medio de técnicas especializadas y modelos aprobados internacionalmente, buscan que la víctima relate presuntamente su situación que lo someten al abuso sexual. Esta cámara está constituida por 2 habitaciones, separadas por un vidrio, lo cual cuentan por videoclip para ser filmado las diferentes expectativas. La cámara de Helseth ha sido creada para mirar los comportamientos de los chicos sin perturbarlos o que la existencia de una persona extraña cause alteraciones. La entrevista la realiza un psicólogo y un psicopedagogo. Por medio de la resolución, la Defensoría Glass en el Río establece la obligatoriedad de implementar la cámara de Helseth para tomar declaraciones testimoniales a los menores. La cámara de Helseth es un sistema que se constituye por terminar en un protocolo de actuación en abuso infantil, por el cual instauró que la policía no deberá pedir testimonios a la víctima ni a la madre de la víctima. Aquí el menor declarará frente a 2 espectadores, que es el psicólogo y el psicopedagogo, una sola vez, esto es a lo largo de toda la entrevista. Por lo tanto, si lo cual deseamos es evadir el tamaño de lo visible, el impacto de dichos componentes en sus declarantes, el psicólogo tendrá que ejercer su funcionalidad teniéndolos presentes. Por lo tanto, si lo cual deseamos es evadir el tamaño de lo visible, el impacto de dichos componentes en el declarante, el psicólogo tendrá que ejercer por su funcionalidad teniendo presente. Por esto, nuestra actuación deberá de ir guiada por una secuencia de principios paliativos. Aquí algunas alternativas y principios. Aquí cómo se divide. Jamás olvidar a la víctima, dándole su espacio para que piense sus respuestas. Producir un ámbito agradable y favorable para que el niño no se sienta incomodado. Contestar a cada una de las cuestiones que tenga el individuo constantemente que se encuentre en nuestra mano. Contestar a cada una de las cuestiones que tenga el individuo. Contestársela en que se encuentren en nuestras manos, respuestas que tengamos en nuestras manos. Eludir técnicamente jurídicos que solamente entorpecerán la comunicación en la cámara. Una vez que las observaciones al otro lado del espejo nos transmita una pregunta cargada de dichos testimonios. Describir quiénes somos para que es la junta, sobre qué se va a dialogar y por qué, respondiéndole las dudas y aclarar aspectos que ya no se hayan entendido. Una vez que nos dirijan un caso, hacer nuestras partes lo más rápido visible para que no entorpecer el procedimiento en el caso. Hacer nuestra parte del trabajo lo mejor visible, de forma que reduzcamos la posibilidad que sea elemental una totalidad de nuevos testimonios. Protocolo para el uso de la cámara de Helseth. Generalidades. Objeto. Regular el procedimiento para el uso de la cámara de Helseth en los órganos jurisdiccionales en los cuales se encuentra implementada, a fin de optimizar el funcionamiento y la calidad del servicio de justicia a favor de las personas que lo requieren, evitando la revictimización y un nuevo maltrato psicológico. Ámbito de la aplicación. Las normas previstas en este protocolo se aplicarán en todos los procesos judiciales cuya práctica de diligencias requerirán el uso de la cámara de Helseth.
Principios. Las diligencias que requieran el uso de la cámara de Gesell se realizarán con sujeción a los principios de inmediación, celeridad, confidencialidad y principios y reglas del debido proceso. Requisitos para el uso de la cámara de Gesell. Consentimiento de las personas que harán uso de la cámara de Gesell respecto a ser observadas y grabadas al mismo tiempo, así como deberán ser debidamente informados sobre la diligencia que se efectuará 10 o 15 minutos antes de iniciarla. Las personas que son observadas deberán conocer los propósitos y usos de la información que están proporcionando y contar con la garantía de confidencialidad y protección integral. Las diligencias que se practiquen en la cámara de Gesell deberán ser específicas, programadas y estructuradas con antelación y previsión. Conformación de la cámara de Gesell. La cámara de Gesell está conformada por dos habitaciones claramente definidas y estructuralmente separadas. De la cámara de Gesell en el derecho penal. La implementación de la cámara de Gesell como medio alternativo para la no revictimización en el proceso penal ecuatoriano es un mecanismo de soporte al sistema procesal que genera garantías y derechos a las víctimas. En esta se tiene la propuesta que no sea solo para las víctimas de abuso sexual, como comúnmente se usa, sino para que todo tipo de delitos que se merezcan su uso, como es el caso de testigos presenciales de un hecho delictivo, narcotráfico, pandillas y violencia intrafamiliar. Desde el punto de vista legal, lo que se pretende hacer con el uso de la cámara de Gesell es evitar que las víctimas sean revictimizadas en el proceso penal, protegiendo así la integridad y reservando su testimonio. Asimismo, la aplicación de la cámara permite que las víctimas por una sola vez rindan su testimonio y que no tengan que enfrentarse con el agresor en el juicio al tomar sus versiones libres de los hechos de forma confidencial, adecuada y segura, que se garantiza al afectado la no revictimización a no tener que no comparecer a lo largo del proceso en reiteradas ocasiones, lo cual ayudaría a una recuperación más pronta de las víctimas como de sus familias y poder reconstruir sus vidas nuevamente luego de tan duro golpe. La cámara de Gesell ya existe en el Ecuador, pero no se la utiliza como debería. Muchos funcionarios de la Fiscalía y Policía Judicial no conocen qué es la cámara de Gesell. Ahora vamos con la pericia psicológica forense y la credibilidad del testimonio. La evaluación del testimonio. Antes de iniciar este apartado, se hace necesario abordar una serie de consideraciones previas. Es decir, se va a tratar sobre el testimonio de personas sinceras, es decir, aquellas que acuden a colaborar voluntariamente y no de la declaración de imputados, cuya práctica obligación es la de mentir. Sin embargo, la experiencia muestra con qué escasa frecuencia comparecen testigos desprovistos de cualquier interés en el pleito. En la psicología del testimonio, testigo es cualquier persona que ha observado directamente un hecho, incluido también la víctima o víctimas. El aspecto de la credibilidad ha sido estudiado en referencia a los jueces y magistrados profesionales encargados de impartir justicia en los tribunales. Sin embargo, en nuestro ámbito de hecho, una brusca irrupción al jurado, con lo que se ha surgido la necesidad de replantearse los elementos del análisis de la credibilidad. La exactitud del testimonio. El elemento necesario de arranque debe de rechazar la vieja concepción de la memoria como una cinta de video que todo lo graba con precisión. Es importante huir de este error en la medida en que la exactitud del testimonio ha sido siempre una función ligada exclusivamente a la memoria. También la violencia del incidente favorece su recuerdo, la focalización de armas versus recuerdo de destello, recuerdo puntual y específico frente a recuerdo intenso y deseado. Las mujeres son peores testigos en los sucesos violentos.